Bueno, la música claramente indica el comienzo de esta columna que ha de llamarse Consultorio de Comunicación. Licenciado, toma mate. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estás serio hoy? Sí, estoy serio. Me preocupa el termo. Primero que es un material que si vas a la playa te cae un rayo. Sí, es cierto. Lo dijo Javi Mercado hoy. Sí. Y segundo que es muy pararrayo humano. Es muy chiquito y el mate es muy grande. Tienes razón el porque operador. si uno se excede, sí, el mate es muy grande, es cierto. Gasta mucha yerba. Me retan por eso, porque gasta mucha yerba. Pero es que me gusta así como el mate que siento que me va a durar. Sí, es medio contradictorio, porque tengo poca agua para no muchos mates. Es pero como mate tener como ruedas de bicicleta adelante en el auto y atrás ruedas de tractor. Sí, algo así. Pero bueno, además es un mate con historia, es de mi tío. ¿Por qué con historia? Es de mi tío Alberto, que es uno de sus legados. Ah, mirá. Así que él le gustaba mucho Uruguay y tenía este mate. Y en realidad tenía una colección de mates. Me enseñó cómo cuidarlos a los mates, todo. Entonces cada vez que lo lavo, pienso en mi tío Alberto, porque digo, el tío me estaría retando por lo que estoy haciendo con su mate. Porque él lo terminaba de usar, lo lavaba, lo dejaba secando boca para arriba, que alguna gente la dejó boca para abajo como si fuera un vaso. Sí, pero no. Claro, porque me dijo el tío Alberto, o sea, si vos lo dejas para abajo, la humedad sube y te va haciendo el hongo adentro del mate. O sea, se deja como si estuviera cebándose, como sí, cuando boca lo usas. arriba, sin yerba ni nada, porque así se orea, se seca y vos podés seguir usando. Si no, a mí lo que me pasa es que muchas veces me estoy olvidando la yerba puesta, parando de un día para el otro, y se pone más amargo y más amargo. Acabas de probar uno y está bastante rico igual. Sí. Pero esa yerba es muy buena también. Es muy buena. Sí, pero bueno. ¿Pero es la que usan los futbolistas? No, es una propia. No soy tan careta. Solo soy saludable. Sí, Bueno, así que ya saben, cuando vengan al consultorio de comunicación van a tomar estos ricos mates. Bien, vengan de a poco porque el termo es muy chiquito y tiene poca agua. ¿Me dejas que, hablando de comunicación y de gente que tiene mucho que ver con la comunicación de esta radio, que esta columna de hoy se la dediquemos a alguien especialmente? Bueno, a ver, dedicásela a vos, yo se la voy a dedicar a otras personas. Bueno, yo se la voy a dedicar al señor Guillermo Fortunato, que está en sus últimas horas en la radio. Después de muchos años de trabajo aquí, bien merecido su descanso, nuestro técnico de toda la vida, al que le decíamos 30 años, al que le decíamos, Coco, no me anda el auricular. Bueno, ¿qué querés que haga? Trátalo bien, no me funciona el mouse, no anda el botoncito, se cayó el cosito que trababa. Bueno, ese que nos ha rescatado tantos años, además ha sido parte de tantos cambios dentro de la radio, ¿no? Incluso dentro de la tecnología también. No lo voy a mirar porque nos vamos a emocionar juntos, porque nos conocemos desde hace muchísimos años. No hace 30, pero 22 sí. Así que mira, ¿desde cuándo? Qué grande. Y compartimos algunas cuestiones de... Además, operadores como operador. No, operador no, técnico. Técnico. Claro. El técnico, el señor que se ocupó siempre el mantenimiento de todos los cables que funcionan en esta radio. Oh, qué trabajo. Esos planos, además de ser un gran docente también, ¿no? Que no es poca cosa haber sido ambas. Bueno, y queda su legado también. Por supuesto que queda su legado. Sí, y además es hincha de Racing. Quedará su soldador, su lo cual no es poca cosa, que es hincha de Racing. Guillermo Coco Fortunato, 2 hinchas de Racing tuvo la radio en los últimos años. Mirá. Coco Fortunato y yo. Mirá, nadie más. Así vos. Que Coco, gracias por abandonarme. Un reducto académico. Bueno. ¿Quién? Juan Fernández, justamente. ¿Juan Fernández de Racing? Parece que el técnico que ahora está ahí tomando el mando. Es que estaba en el currículum. Tenés que ser hincha de Racing. Claro, tenés que ser hincha de Racing para ser técnico de la 17. Muy bien, bueno, la vamos a extrañar. Así que ya saben, hincha de Racing, pónganlo en el currículum. Ahí va. Yo lo puse también, me fue bien. Es que me va bien en la radio, pero no para ser periodista deportiva, no me sirve eso. Entre gente de Racing y gente de Central, hay historias que uno puede decir, realmente lo tenés que poner en el currículum porque seguramente o te va a salvar la vida o te va a dar trabajo. Muchas cosas sucederán. Se sabe que si sos hincha de Racing podés manejar bajo la lluvia, ser productivo a pesar de las tragedias. Hay gente sonreír. Que conozco que por ser de Rosario Central lo ha salvado de un control de frontera en Ecuador, por ejemplo. Que la policía de la seguridad aeroportuaria ecuatoriana no lo detenga, gracias a ser de Central. Bueno, ya contaremos esa historia. Bueno, ya contaremos esa historia. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno,
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Y vos a quién les ibas a dedicar tu momento estrella total? Le vamos a dedicar esta columna a Guadalupe Sorondo, que es nuestra productora de la columna. Ajá. Porque justamente en torno a la cantidad de temas que teníamos para trabajar hoy, dijo, ese tema tiene que llevar hoy no es fácil elegir, señor además, licenciado de la columna, así que le agradecemos. Muy bien. ¿Y cuál es el tema que ha elegido la productora? El tema de hoy es, vamos a dar tips de comunicación para la atención al público. Algo muy interesante. Cuando iniciábamos la columna decíamos que íbamos a desandar diversos caminos en la comunicación, no solamente los referidos a los medios de comunicación, sino la comunicación. Claro, y decime si no hay un tema con la comunicación en torno a la atención al público, ¿no? Cuando esto también ya se configurará la persona que nos está escuchando, que tiene atención al público, ya sea de un comercio o la persona que atiende en una institución estatal, ya sea la municipalidad, un banco, que hay temas en la comunicación que pueden mejorarte la vida o arruinarte el día. Es cierto. Pero sobre todo lo que sucede es que eso que los reúne a las personas, y por eso siempre decimos que comunicar no es transmitir información, porque si de la información se tratara nada más, diríamos, y justamente es lo que escuchamos muchas veces la queja en el consultorio, de que no, hay problemas de comunicación. No, pero no es que haya problemas de la información que se está transmitiendo. Lo que hay problemas es de esa construcción de sentido, de ese encuentro, ese vínculo que se produce, y hoy vamos a ver cuáles son los factores que hacen que ese vínculo se dificulte. Bien. Esta información... Y perdón, pero en cada ámbito será un factor distinto el que haga que se dificulte. En el de la atención debe haber... Ni hablar, pero hoy vamos a hablar un poco de algunas cuestiones generales que pueden suceder tanto en un comercio, en la atención al público en un comercio, en la atención al cliente, como en la atención al público en una organización. Desde ya que según el lugar y el motivo que reúne a esas dos personas, va a haber otros problemas de comunicación, y también hay sobre todo más problemas de comunicación cuando se mete en el medio la tecnología. Entonces, lo que... Perdón, ¿tiene que ver, por ejemplo, con quienes te atienden por teléfono? ¿Eso también lo incluye? Claro, y sí, totalmente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina, soy de... No solo por teléfono, ahora inclusive ahí te pueden atender por WhatsApp, o puede iniciarse una atención al cliente, una atención al público o al consumidor de manera personalizada, pero cerrarse de manera virtual. Entonces también hay que ver a quién y cómo mandás a hacer un formulario, un trámite en una plataforma, en un cajero automático. Bueno, esto lo vemos a diario quienes transitamos por el centro cuando vamos al Banco Nación, pero también en un comercio, ¿no? Se ve claramente que hay algunas cuestiones, no me quiero adelantar, que hacen a que una atención al público o al cliente sea satisfactoria en torno a que la comunicación se produjo, que hubo comunicación y que las dos personas se sintieron satisfechas en ese vínculo, en esa comunicación. Bien. Algo que tenemos que decir al principio es que lo que hay que tener muy en cuenta en torno a la comunicación es algo básico y casi de sentido común. Somos todas las personas diferentes. Entonces, por más que querramos decirnos algo puntual mediante el código que utilizamos, que es la lengua, y en el caso nuestro la lengua castellana, los malentendidos siguen existiendo. Entonces, ¿qué está fallando? ¿La lengua? No. Lo que está fallando es que no nos damos ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Y que muchas veces lo que anteponemos a la comunicación es el prejuicio y los estereotipos. Y de eso se trata. Ahí es donde empieza lo que algunos estudiosos de la comunicación, no todos, y yo no soy tanto de esa línea, hablan de ruido en la comunicación. Un primer ruido que se produce es cuando tu mirada y tu escucha está sesgada porque estás pensando ya, mira seguramente me viene con un problema porque mirá esa facha, y ya está, perdió la comunicación. Bueno, y otra cuestión también, que según a dónde vayas vos con tu situación, a veces vas más enojado de lo normal, y entonces ya tu predisposición para ir a comunicarte como consumidor o como cliente es otro. Ni hablar. Ni hablar en locales de ropa donde vas y no hay talle, no te lo puedes probar, ¿no? Todas esas cuestiones que tienen que ver también con la comunicación. Hay que tener totalmente en cuenta eso a la hora de atender a un cliente, a un usuario, al público. Vos lo decís bien, hay pocas situaciones generan más mal humor en las personas que ir a probarse pantalones, ¿no?
Muchísimo. Podríamos iniciar un monólogo de stand-up acá. Sí. Entonces la persona que vende pantalones, y de hecho ya lo saben, tiene toda una performance a la hora de comunicarse y tiene toda una actitud que hace que justamente no haga prevalecer ese enojo que puede estar presente desde el minuto cero de la comunicación para empezar un diálogo que es saber quién está más enojado, ¿no? Entonces, decíamos esto de tener muy en cuenta quién es la otra persona, tener muy en cuenta que somos diferentes y que hay una diversidad. Y que esa diversidad tiene que ver con muchos distintos aspectos, que puede ser el género, puede ser la edad, puede ser alguna discapacidad, puede ser la generación, lo generacional hacia la diversidad. Y ahí es donde justamente se pone mucho el foco en un curso que estamos haciendo en este momento. Por eso de acá traemos esta información y también vale la pena remitirse. El curso se llama Lenguaje, Estilos y Emociones durante la Comunicación Oral. Es un curso del Instituto Nacional de la Administración Pública. Ah, mira. Hay un instituto de la Administración Pública en donde todos o mucho personal del Estado se forma, ¿no? Lejos de lo que mucha gente opina, o no tanta en realidad, que el personal del Estado no se forma. Sí está este instituto y existe para justamente tener esta capacitación cuando continua. tienen en las oficinas y demás. Este es, claro. ¿Y es gratuito el curso? Es gratuito, es virtual, hay un montón, una variedad de cursos impresionante. En el INAP son sus siglas. Yo ya he hecho varios y son muy buenos, son autogestionados, pero con tutores que están muy presentes, que vos les podés hacer consultas. Además es muy rico el intercambio que hay en los foros, que el campus virtual brinda. Con otros participantes. Aprendés un montón. En este en particular hay mucha gente que trabaja en atención al público en el Estado. Entonces también es interesante. Para no quedarnos con la imagen de la empleada pública de Gasalla, ¿no? Siempre eso es lo se que me yo va también tenía ganas de destacar. La memoria. Este curso que estoy haciendo lo está haciendo gente que quiere mejorar su performance y de hecho sinceramente se lo puede leer en los foros. Quiere mejorar su actitud y su performance a la hora de atender al público. Porque le va la vida también eso, porque si todos los días de tu vida estás atendiendo al público y no tenés las herramientas o sentís que no las tenés para no padecerlo, y es más, para poder ayudar al otro, entonces para eso existe este curso que estamos haciendo, que es sobre comunicación oral, y te decía que ponen especial énfasis en algo que es muy interesante, que es la diferencia generacional. Cómo cambia la comunicación según las generaciones. Y ahí distingue las 4 generaciones que son más o menos conocidas, pero que vale la pena recordar. A ver. La primera es la de los baby boomers. Los baby boomers son la generación de las personas nacidas entre el 1946 y 1964. No estoy ahí. Levanten la mano los baby boomers. Bien, en el 15 4 20 19 27 nos pueden decir, avisen, ¿cuántos tenemos? Que si tenemos más baby boomer o de los otros. Claro. Esta generación es nacida durante la explosión de la natalidad que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y durante un largo periodo de bienestar económico que llegó hasta la década del 60. Tienen fuerte relevancia y peso, le dan fuerte relevancia y peso a los ideales, hacen una fuerte reivindicación de los derechos sociales, tienen como uno de sus valores la inserción de la mujer en el mercado laboral. Todo esto sucedió en esa época. Le sucede a esa generación. Crecieron con esa Bien, imagen. Del 45 al 69. Del 46 al 64. 46. Es fácil porque es al revés, 46 64. ¿Qué inventé números? Después está la generación X. Que hubo una película inclusive que se llamó Generación X. Se refiere a las personas nacidas entre 1965 y 1980. ¿Te tocó? No. Ah, mira, yo sí soy Generación X. Que somos hijos de los baby boomers. Nuestra generación, ya digo, porque yo me incluyo en la Generación X, tenemos como datos dentro de lo que nos pasó en la vida el descubrimiento y la propagación del VIH, el aumento del consumo masivo, el acceso a las computadoras personales y la expansión de Internet. La generación X. Y también un mercado laboral en declive e inestable. Eso ya lo empezamos a ver los de la generación X, que es cierto, yo lo leía y pensaba, es cierto, porque mis padres, mi madre o la generación de mi padre y mi madre tienen como este sentido de haber empezado un trabajo de muy jóvenes y haberse jubilado en el mismo trabajo. Y que eso sea un éxito, ¿no? Y que es bastante cuestionable. No sé si en términos de éxito, pero sí lo deseable, lo que está bien. Lo que hay que hacer, lo que te da seguridad. Hecho su casa, acceder a un crédito, un montón de cosas de estabilidad que ya los de la generación X no la tuvimos. Vamos con la generación Y o millennial. Soy millennial.
también conocida como generación del milenio. Esta generación está más o menos entre la década del 80 y el 2000. Estás ahí, circunscripta. ¿Sí? Sos millennial, mira vos. Obviamente esta generación... No, ¿qué se ríen? Se me ríen en la cara, chicos, sí. Crisis de los modelos capitalistas, expansión de la conciencia ambiental y la responsabilidad social, uso de la tecnología como parte de la vida diaria, acelerados avances tecnológicos, popularidad de las redes sociales y buscadores de información. Y finalmente tenemos a la generación Z, también conocida como Centennial. Esta generación más o menos se piensa que está entre la mitad del 90 y el 2004. Ahí están los Centennials, que son una generación de gente muy joven que la mayoría de las personas que son de la generación Z han usado ya Internet desde muy jóvenes y se sienten cómodas con la tecnología. ¿Qué pasa con estas 4 generaciones a la hora de comunicarse en un vínculo de atención al público? ¿Qué? Y que hay siempre bastante malentendimiento. ¿No? Entre generaciones, porque por ahí te atiende alguien que es de la generación baby boomer, ¿no? Exactamente. Y tiene que ponerse de acuerdo con un centennial. Empieza a pasar eso, y lo que te decía en este curso que se está haciendo de la administración pública, las personas que son, por ejemplo, baby boomers, dicen en el foro donde se discute, dice, sí, a mí me pasa, cuando viene alguien joven, el estereotipo le gana y ya lo atienden distinto. Mira. Entonces la escucha ya está condicionada por el estereotipo. Veamos a saber características y preferencias. De los baby boomers, recordemos que esta generación se caracteriza por la búsqueda de estabilidad a largo plazo. Entonces, en cuanto a la comunicación, posiblemente prefieran comunicaciones formales, telefónicas o presenciales para conversaciones detalladas, largas, difíciles o emocionales. Puede que precisen ayuda para utilizar dispositivos y aplicaciones, y sobre todo la pandemia del 2020 les impuso el uso de plataformas de comunicación en línea, tales como Zoom, Meet, Skype, generando para muchas personas de esta generación, los baby boomers, resistencias o complicaciones por constituirse en una novedad. Entonces, si vos recibís un cliente que es un baby boomer, lo más probable es que se va a sentir muy gratificado de una atención personalizada, que le hables, que hagas todo con paciencia, pero en cuanto vos le plantees, ya sea pagame con el QR, transferime, terminá el trámite por internet, si querés te seguimos asesorando por Meet, encima todas las palabras en inglés, ¿no?, que se han incorporado, vas mal con los baby boomers. Otros tips respecto ahora a la generación X. Repasemos algunas características de esta generación. Suelen buscar trabajos donde se les permita alcanzar metas a largo plazo y desarrollo profesional. Por eso es probable que permanezcan en organizaciones que les brinden posibilidades de crecimiento personal, que puede ser profesional y económico. ¿Cuáles son sus preferencias? Por ejemplo, valoran el reconocimiento a su capacidad profesional. Es decir, hay todo un sentido muy meritocrático de esto de que yo valgo esto, por eso tengo la posibilidad de trabajar o no de aquello. Recordemos, con los baby boomers, más que eso, más que la cuestión de lo que valía la persona por lo que era más que nada el puesto de trabajo que te tocaba, ¿no? Que podía ser, bueno, eso, trabajé en un banco toda mi vida. Sí. Bueno, y ahí estaba. Entonces, la generación X, nosotros, manifestamos algún desacuerdo con los procesos o normativas que interfieran con los objetivos propios. Como que somos bastante cuestionadores de la normativa, ¿no? Decir, bueno, pero esto hay que hacerlo... No, pero ¿por qué hay que hacerlo así? Porque en realidad yo estudié y qué sé yo, aprendí que se puede hacer de otra manera. Tengo un mensaje de Raúl y dice, acá hay 2 baby boomers y somos tal cual. Impecable, le puso Lorre. Le sacamos la ficha. Le sacamos la ficha a los baby boomers. Gracias a Raúl. Para cerrar con la generación X, los nacidos entre 1965 y el 80, podemos decir que la familiaridad con la tecnología podría facilitar el uso de múltiples canales para comunicarse, pero que tal vez todavía nosotros, los generación X, prefiramos el cara a cara o el teléfono, aunque también el WhatsApp como para hacer algún trámite, que en este último caso no serían necesarios largos textos, sino que podría usarse también imágenes, aunque no siempre, pero aunque no hay que abusar, ¿no? Los millennials, a ver, a vos, Karina, a ver, atención. Decíamos los del 80 hasta el 2000. No, yo no soy del 80, soy del 81, está después bien, del 80. Está bien, por eso, después del 80. Bueno, no, yo por 6 meses me peleo con mi Son más X que otra cosa, vamos. Bien, tenés un poquito de X y un poquito de Y. No.
Como vimos, los millennials en general se aburren de tareas repetitivas o poco creativas. Sí. Eso yo creo que te define. Check. En general interpretan las formas de trabajo tradicionales de las organizaciones como situaciones sin sentido y poco eficientes. Entonces, del mismo modo que como la generación X, que a veces cuestionan las normativas, la generación X, la generación Z o los millennials también las cuestionan, pero sin embargo el enfoque de argumentación con esta generación, la Y, podría ser diferente. Por ejemplo, ¿cómo atenderíamos a una generación Y? A ver, ¿cómo te atendería yo, generación X, a vos, millennial? Te diría, entiendo que puedas pensar que no tiene sentido lo que te estamos pidiendo, como ¿no? Usando una empatía para referirme a un trámite que necesito que hagas. La normativa la tenemos para evitar que ante un reclamo pueda pasar, bla, bla, bla. Eso me dicen a mí. Si te parece, lo que podemos hacer es, bla, 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 y consultar con vos cuál sería el mejor modo que vos consideres para que lleguemos al final. O sea, como yo sé que me vas a cuestionar todo, te ofrezco la posibilidad de cómo sería la forma que vos quisieras que terminemos este trámite. Perfecto. Perfecto, ¿no? Ganaste, aprobaste el curso. Entonces, está sirviendo los tips, justamente. Entonces, decimos que la generación Y, los millennials, se comunican todavía. También pueden o les gusta la comunicación cara a cara, pero siempre van a preferir que los derivemos a algo más expeditivo, más a sus usos y costumbres. Bien. Y no tanto a la normativa del lugar, porque son rebeldes. Rebeldes porque sí. La comunicación telefónica con las millennials, contigo, podría ser un medio poco frecuente para esta generación, porque podrían preferir otros medios de comunicación como WhatsApp, otros similar. Vamos con la generación Z. Dale. Donde ahí nos encontramos con que tenemos muchos prejuicios al atender a personas de unos 20 y pico, ¿no? Entonces, también prejuicios. 30 ya. Sí, ¿no? 30, claro, puede ser de 2000, sí. Más o menos. Actualmente 20 y pico, 20. Los miércoles abrimos el consultorio de comunicación. Está el licenciado Diego Núñez de la Rosa con tips para comunicarse con gente de diferentes generación. Le toca la última, hasta acá la última Cerramos. Censada, clasificada. Claro, seguro. Después vienen todos los de ahora. Que vaya a saber qué son. Y los de antes del 45. Bueno, es pobre, le quedaron, no sé cómo llamarlos. Los históricos. Estamos hablando de la generación Z, que son la gente que nació casi finales de los 90 hasta el 2004. Esta generación, bueno, un estereotipo, un prejuicio muy habitual de cuando se atiende a una persona joven, que todavía pervive cada vez menos, es si tiene arito, tatuaje, el pelo así, el pelo asá. Mucha gente se ve interpelada por eso y eso rápidamente antepone un prejuicio ante ese estereotipo que uno se hace y te ciega la mirada y te anula la escucha. Cerramos entonces cómo son los de la generación Z y cómo conviene atender a esta generación. Decíamos que aprecian las comunicaciones transparentes y visuales con preferencia por el cara a cara. Valoran el uso de videos, los mensajes de voz y el enfoque único del móvil. A alguien de la generación Z le decís que se exprese oralmente o lo querés llamar por teléfono y lo anulás. Esto dicho por gente joven. Bien. No, por teléfono no, mejor por mensajito, por mail, pero no quiero hablar. Esto me lo ha dicho a mi gente joven. Mira. Recordemos la que se caracteriza también por el compromiso por la búsqueda de desafíos diversos, no repetitivos, que no contradigan con la producción colaborativa. Tips para atención al público cuando uno atiende a alguien de la generación Z. Si vamos a explicar algo, lo mejor es hacerlo usando infografías o cuadros. Tratar de evitar largas conferencias e ir al punto de la conversación, que eso para generación X y Baby Boomers es muy difícil, nos cuesta no hablar mucho. Esto vale tanto para el cara a cara como para el uso del mail o papel. En cuanto a los canales, es probable que no utilicen las llamadas telefónicas y prefieran chats, por ejemplo WhatsApp, o directamente el uso de redes sociales. Me encantó eso. Igual está bueno tenerlo en cuenta y está bueno ponerlo en práctica, ¿no? Como siempre decimos, porque hacer el curso y por ahí... Sí. Ahora cada vez que se acerque un cliente o el público ¿Qué usuario... año naciste? Claro, ¿no? Bueno, puede ser también. ¿De qué generación sos? No estaría bueno porque tampoco es agradable arrancar una conversación diciendo ¿qué edad tenés? Eso sí se puede más o menos ver con la mirada, pero tampoco eso. No pensemos tanto en la edad, pero sí en la escucha, decir desde dónde me habla esta persona y cómo la puedo ayudar. También no hay una vocación de colaboración. En la persona que vende, o sea, estos
tips son casi obligatorios. Sí. No vas a vender nada. No vas a vender nada, estimado, si no seguís estos tips, si no te ablandas un poco. Y para la persona que hace atención al público, va a mejorar mucho la calidad de atención, que eso inclusive en algunos organismos se está midiendo. Sí, es rendimiento de trabajo, claro. Y bueno, y de última también hace quedar bien a la institución, que también es algo que los trabajadores del Estado pensamos muchas veces, bueno, cómo mejorar la institución. Bueno, que haya un excelente clima laboral. Bueno, Gracias, Diego. Gracias. Después hablamos de eso.